¿Qué tal, amigos y amigas de Factotum Records? Estamos en un sabadito de entrevista aquí en la tienda, en un sábado muy agradable, con casa llena. Tenemos amigos detrás de cámaras, atrás tenemos al DJ viejo poniendo música en las tornas de Factotum Records. Saludos al buen Luis Rojas, de nuestro socio de Luca Garage, nuestro Dani producer aquí. Y hoy tenemos el orgullo de presentar a alguien que la verdad me sorprende que no lo hayan entrevistado antes, porque es un señor que tiene casi 50 años de experiencia y que se ve bien, está bien jovenazo aparte, porque tiene, ¿qué me dijiste? 72. 72 años y parece como Dorian Gray, parece de mi edad, de 55. Gracias. Es un placer para mí tener al señor Miguel Ángel Bailón. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Para mí es un gran honor estar con ustedes. Gracias por venir, es un placer. Gracias por la invitación. Y bueno, quiero decirles un poquito en la semblanza quién es el señor Miguel Ángel Bailón. Pues es una persona muy importante en el área del STUNAM, que tiene que ver con toda la cultura de TV STUNAM y la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater. Y quise invitarlo porque él tiene muchas anécdotas y muchas historias que quiero que platique con ustedes, de sus muchísimos años de aventura en TV STUNAM. ¿Por qué no empiezas diciendo un poquito cuando empezaste y cómo eran los inicios de lo que ahora es TV STUNAM? Bueno, yo ingresé a trabajar en la UNAM en el año de 1970. Soy fundador del sindicato del STUNAM y para el año 72-73 nos propusimos a fundar lo que se llamó el Taller de Teatro Político del STUNAM. Cuando fundamos el sindicato, sí, y entonces de ahí que con Néstor López Aldeco, paz descanse, nuestro director, el director Ricardo Guerra, director de la Facultad de Filosofía y Letras. En ese entonces, la paradoja es de que en la Facultad de Filosofía y Letras se da la licenciatura de Arte Dramático y Teatro. Y cuando nosotros nos pusimos, aparte de trabajar y de fundar el sindicato, a hacer otras cosas, nos pusimos a hacer teatro, sí. Teatro que fue para los estudiantes, pues, como una ventada de madre, sí. Y ellos nos ponían cloroformo o nos quitaban el switch de los teatritos, los dos teatritos de ahí en la facultad, porque decían, estos mugrosos trabajadores están profanando nuestros escenarios. Y bueno, decía el director, no se preocupen, joven como nosotros, en aquel entonces implementamos lo que es el ensayar en los varios jardines que tiene la facultad a sus alrededores. Y a la fecha, los estudiantes hacen lo mismo. Nosotros fuimos precursores de eso. Pero después de estar ensayando 1 año, 8 meses, con todas las facilidades de las autoridades de la UNAM y todo el apoyo, estrenamos el 5 de abril de 1975 la excepción y la regla de Bertolt Brecht, dramaturgo alemán. Claro, Bertolt Brecht. Sí, Bertolt Brecht, un trabajo muy interesante que nos llevó a hacer pues todo necesario. Tuvimos maestros de todo, afortunadamente, porque allí era la Facultad de Filosofía y Letras, y nos fue muy bien porque en ese estreno el teatro estaba lleno, no cabía un alfiler, porque estaban todos los estudiantes de la facultad, todos nuestros invitados, y fue tan rotundo nuestro estreno porque todavía tengo el cassette en donde al final nos aplaudieron 17 minutos. Wow. Fue algo así. Ni en Bellas Artes a Juan Gabriel le aplaudieron tanto. Fue algo así increíble porque después de ahí nos fuimos a una gira por el estado de Nayarit, en donde obviamente con nuestras compañeras jovencitas pues no las podían dejar sus mamás, sus papás ir. No, entonces se les dio la oportunidad que invitaran a alguien. Entonces algunas de ellas, alguna invitó a su mamá, otra invitó a su hermana, otra invitó a su tía. Y si el grupo éramos 17, se duplicó el grupo porque teníamos invitado para llevar. Y no, fue una gira increíble porque logramos el objetivo de lo que es el teatro, ¿sí? Lo que maneja Bertolt Brecht, porque en Compostela lo presentamos la obra en el kiosco de la plazoleta. Entonces estaba desarrollándose la obra de teatro y casi a los 10 minutos antes de que terminara, un señor empezó a sacar su pistola y le iba a dar al malo, al explotador, porque es la explotación del hombre por el hombre, ¿sí?
Y entonces el director se dio cuenta y nosotros también estábamos a la expectativa a ver qué pasaba. El director bajó, habló con el señor y le dijo, mire, ellos son empleados de la UNAM, son estudiantes, ¿sí? Entonces, ahorita se los va a presentar. Nosotros seguimos porque el teatro no tiene que seguir. Terminó la función y ya entonces bajamos, el señor nos saludó, nos presentaron. El señor terminó invitándonos a su casa, nos hizo una fiesta. Hizo su amigo. Sí, hizo nuestro amigo, pero no solo eso, sino que después de eso, al regresar, nos invitaron a hacer una presentación ya profesional en el Teatro Arcos Caracol, que estaba sobre Avenida Chapultepec, porque todavía quedan los restos del acueducto en los arcos, de los arcos. Enfrente estaba lo que era el Teatro Arcos Caracol, pero con el 85 fue uno de los edificios que se cayó. Ahorita ya no hay nada. Por ahí había un famoso Viana, ¿se acuerda usted? Exactamente, sí. Y entonces ahí ya profesionalmente ahí estrenamos. Estuvimos 3 meses en ese teatro y obviamente eran los fines de semana y nos daban nuestro sobre con 300 pesos. Imagínese. Era un dineral, ¿no? Era un dineral, sí, pero fue algo increíble porque... ¿Y qué hacía con esos 300 pesos? ¿Así iba Garibaldi? ¿A dónde se iba? Ah, no, la zona rosa que estaba de moda en aquel entonces, ¿te acuerdas? Cuando era otra cosa la zona rosa. Sí, cuando estaba recién... Porque ahí nos tocó a mi hermano gemelo en paz descanse y yo celebrar cuando José Luis Cuevas y Monsiváis y todos ellos ahí. Todos ellos, y entonces pues, estábamos en unos pasos de la zona rosa, sí. Oiga, don Miguel, y en estos años que usted está contando, ¿recuerda usted en los años finales de los 40, 50, el gran maestro Sequizano que hacía teatro? Sí. Ahí, por ejemplo, mi padre que estudió teatro con Sequizano y mi tío Bol Rubinsky. Le cuento porque esa historia me la contó después mi papá. La UNAM toma esos pininos del maestro Sequizano para hacer el teatro en el UNAM y hacer todas las obras. Pero ¿a quién recuerda usted de directores de teatro o actores famosos que pasaron por esos, pues por esas aulas, por esos teatros, por esos lugares? Pues mira, hay muchos la mayoría ya han fallecido de ellos, ¿sí? Y no tuvimos nosotros mucho contacto con ellos porque precisamente eran los maestros de los estudiantes, no eran de los maestros de los trabajadores, ¿sí? Pero te puedo hablar de quién de ellos. Ahorita a mi memoria vienen varios, pero tú los has dicho, ahorita ellos dos, que son de los más importantes, ¿sí? José Luis Ibáñez también. José Luis Ibáñez, sí, sobre todo el maestro Ibáñez, ¿sí? Y gente muy destacada que en esa época presentaron excelentes obras de teatro, porque además tú sabes que el teatro universitario ha sido de la punta de lanza. Claro. En todas las épocas de la historia del país, ¿sí? Entonces, el teatro universitario ha sido lo mejor que se ha presentado y de ahí han salido pues destacados actores. El maestro, lo decía el gran Eduardo López Rojas, un gran actor, el de La Mujer de Benjamín, que él empezó en teatro en UNAM. Sí. Decía que sin el teatro del UNAM no habría cine bueno en México. Así es. Oiga, ¿y qué dificultades, don Manuel, ve usted de hacer teatro ahora, que está casi perdido el teatro ahora? ¿Qué ha pasado pospandemia? ¿Cómo ve la situación ahora? Bueno, como siempre, a la cultura se le ha hecho a un lado, ¿sí? A la cultura no se le ha fomentado, a la cultura no se le ha apoyado. Y en este momento tampoco se ha apoyado a la cultura. Entonces, tendría que crearse una Secretaría de Estado que tome la cultura en sus manos, pero bien, no como está ahorita, ¿sí? Perdón. Las cosas también hay que decirlas como son. En este momento la cultura en este país la tienen controlada, la tienen sujeta, no hay estímulos, que nosotros pensamos que iba a ser eso, no se dio eso, y entonces faltan estímulos porque hay gente muy creativa, pero no hay escenarios para hacerlo porque cerraron muchos teatros. Con la pandemia cerraron muchos, y muchas compañías desaparecieron con la pandemia. Entonces tiene que haber estímulos para el teatro, pero para la gente que está innovando, que está creando, y hay muchos jóvenes que en este momento necesitan que se les apoye. Pero hace falta apoyo, ¿eh? Hace apoyo. Sobre todo gubernamental. Sobre todo gubernamental, sí, es muy importante, lo mismo que en el cine, tú lo sabes, ¿sí? Entonces para el teatro, entonces la Secretaría de Cultura tiene que dar pero dar realmente ese apoyo, no darles nada más así carpetazo. Oye, Miguel, el movimiento del 68, que fue un parteaguas en este país, para todo, desde luego también para la cultura. Sí.
Después del 68, dime un antes y después en tu experiencia laboral y con el teatro en el STUNAM, de antes y después con el movimiento del 68. Pues mira, como nos tocó vivir esa época, se puede decir que la represión estuvo muy canija, ¿eh? La represión fue brutal y bueno, los que vivimos esa época, que asistíamos a las marchas, a las manifestaciones, asistías a principios de año al primer taller de teatro para adultos mayores, ahí en el foro, ¿cómo se llama? El foro La Hormiga, y asistí a ese teatro para adultos, y entonces me tocó dar una plática y di el comentario de mi vivencia de ese 13 de septiembre que habíamos salido del Museo de Antropología y llegamos al Zócalo, pero ya éramos más de 200,000 gentes. Y en ese momento ya estaba terminando el meeting y los estudiantes de medicina que se distinguían por su bata blanca dijeron no, empezaron a sentarse alrededor de esta bandera, y en ese entonces mi hermano gemelo y yo volteamos hacia la calle 20 de noviembre y vimos cómo venían las tanquetas. Y las tanquetas empezaron a desalojar a la gente, pero menos se fueron encima de los estudiantes de medicina. Entonces a mi hermano el gemelo y a mí nos detuvieron las rejas de catedral, que están ahí, en donde ya cuando llegamos a las rejas de catedral fue el correr, y en ese momento, dentro de mi monólogo que yo presenté en ese curso, dije, ¿esto fue cobardía? No, fue un crimen de Estado, porque esa fue la primera parte de mi monólogo. El segundo fue que el 2 de octubre estábamos en el Estadio Olímpico de México 68, porque nos habíamos inscrito como jóvenes para participar, pero estábamos en los simulacros y lo más importante era que Queta Basilio tenía que prender el pebetero olímpico, y entonces ya tenía que darle 2 vueltas, prender el pebetero, que falló el gas. Al primer intento no se prendió el pebetero, pero todo eso nos dio margen para que ese 2 de octubre de 68 nosotros, mi hermano y yo, en paz descanse, saliéramos con nuestro autógrafo de Queta Basilio, pero ya no fuimos al mitin de Tlatelolco el 2 de octubre, eso nos salvó. Y entonces ahí también termino yo con mi monólogo en el curso que tomé diciendo, es que esto fue un crimen de Estado. Entonces el antes y después, claro, es la represión, porque éramos los jóvenes malos, comunistas, del diablo, nos tenían clasificados así. Entonces ser estudiante en esa época era lo peor. Sí. Oiga, don Miguel, y hablando de cultura, ¿a usted le gusta el teatro en lo personal? Sí. ¿Le gusta la música? Sí, también. ¿Qué le parece esta tienda de vinilos? Está fabuloso, se las recomiendo que vengan. Encuentras de todo, y si no te lo buscan. ¿Qué música le gusta a usted? Pues sobre todo la de rock, porque afortunadamente somos de la época de los Beatles, ¿sí? Y en un regalo que nos dio nuestro hijo, que vivía en París, nos hizo una invitación para que fuéramos a Liverpool. Entonces conocemos mi esposa y yo Liverpool, fuimos a la caverna, ahí donde nacieron los Beatles, y de ahí todo lo demás, todo lo demás que viene siendo rock, porque si me ves ahora de corbata. Cuando fue en el 71 a Vándaro, ¿qué edad tenía usted en el 71? Como 17, 18 años, algo así. ¿No le tocó ir a Vándaro? No, mi hermano gemelo sí fue. Yo en ese entonces, él fue el que pudo salirse, brincarse la azotea de la casa e irse al evento, porque tenías que hacerlo así. Yo en ese momento me quedé platicando con mis papás, los tranquilicé y él sí pudo ir para Vándaro. Sí. Un movimiento un festival que muy poca gente sabe, que fue organizado por Luis de Llano, que estaba en Televisa, ¿no? Y que originalmente iba a ser una carrera de autos y cosas así. Sí, y bueno, lo demás es historia. Sí. Y después de Avándaro fueron 17 años de cero rock en México, ¿no? Sí. ¿Qué le parece esta música que está poniendo nuestro DJ? No, fabulosa, se la recomiendo y me parece muy bien. Ese muchacho es alma vieja, tiene 20 y tantos años, pero pone música desde de bandas de los 50, 60, 70. Es un virtuoso. Saludos al buen DJ viejo. Saludos. Sí. ¿Con qué se quiere despedir, mi querido Miguel? ¿Qué mensaje le mandaría a las nuevas juventudes ahora que estamos en una época de Spotify, de las plataformas, donde todo el mundo quiere hacerse famoso rápido y muchos lo logran, otros no?
¿Qué mensaje le da a las juventudes en este 2023? La cultura es muy importante, hay que seguirse preparando. En este país necesitamos prepararnos más. Un pueblo que es culto es un pueblo sabio. Entonces nuestro México es maravilloso, pero nos falta más cultura, nos falta más preparación y que esos valores que nos dieron nuestros padres se sigan manteniendo. Eso no se debe de perder. Muy bien dicho. Oiga, me voy a despedir como siempre suelo despedirme con algunos invitados. Dígame sus 3 películas favoritas en la historia del cine. Lo que le venga a la mente. Lo que me venga a la mente, las 3, pues obviamente Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. Con María Rojo. De Jorge Fons. De Jorge Fons, sí. 20,000 leguas de viaje submarino. No me acuerdo La peli. La peli, sí. Y ¿cuál sería la última? Pues la serie de Superman. Las películas de Superman. La serie de Superman que veníamos a ver aquí a los estudios Churubusco, Sí. que era la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Y que yo me tocó verlas con mi esposa, pues después traer a mis hijos, ¿sí? Con el ya desaparecido Christopher Reeve, Con ¿no? el Christopher, Paz descanse. Con el ya desaparecido. Oiga, ¿y su libro favorito tiene que escoger uno? Mi libro favorito. Mi libro favorito vendría siendo, pues, la Biblia. La Biblia. No la he leído toda. Cuando tengo tiempo, leo alguna parábola, leo alguna versículo, lo que necesito investigar, ¿sí? Me hizo recordar a Peña Nieto, que también dijo Peña Nieto, pero a usted sí le creo que usted sí la lee, aquel ni siquiera la leía. Bueno. Pero me da gusto porque aquí tenemos bien a nuestro productor que yo le digo, le hago esa pregunta y me sale que las ficheras y el libro vaquero. No, fue un placer, mi querido Miguel, tenerte en la tienda. No, para mí es un honor y muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir y pronto estaremos, que nos acaban de invitar a una entrevista ahí en el canal de... Stunan TV los espera en casa y ahí esperamos. Ahí estaremos con un programa que se llama, ¿cómo se llama el programa? La Galera. La Galera. La Galera. Entonces, nuestra directora general, Ale Cureño, va a ser la que te va a entrevistar. Oiga, pero ya me dijeron que los que entran bien y salen bien borrachos de ese programa. Bueno, es que les invitamos un aperitivo para que no se pongan nerviosos. Bueno, ya lo dije. Va. Pues, oiga, ¿cómo lo encontramos si la gente quiere saber más y platicar con usted? ¿Cómo está en redes sociales usted? En redes sociales tenemos Facebook. Stunan TV. Stunan TV. O en YouTube. Stunan TV, ahí estamos tus redes. Ok. Sí. Entonces ya saben, en Facebook, en Instagram, me imagino que también. ¿No? Sí. Miguel Ángel Bailón Briseño, Stunan TV. En Facebook y en YouTube. Y por cierto, lo manda a saludar con un gran amigo de Factotum Records, el gran Liber Terán, lo manda a saludar. Liber Terán, el compañero de escuela de mi hijo el mayor. Son los fundadores de la escuela primaria del sindicato de la UNAM. Liber Terán y mi hijo el mayor. Sí, me dijo. Saludos al buen Liber Terán. Saludos a Liber. Gracias, amigos. Ya saben que aquí en Factotum Records apoyamos todo el arte independiente, cultura, música, rock y demás. Y aquí en Factotum Records pueden venir a encontrar el soundtrack de su vida. Síganos, suscríbanse al canal en YouTube, síganos en Instagram, ya sobrepasamos los 10,000 seguidores en Instagram y ahí vamos para arriba. Gracias, amigos, y que vivan los vinilos.